Piedras is real, it's not an illusion. Aunque all this is an illusion, pero bueno. Bueno, una ilusión que elegimos, que nos conviene, que nos atrae y que de alguna manera u otra, nos hace ser quien somos también. Así que aguante la ilusión, cara, aguante la freaking illusion. Live the dream, motherfuckers. Live the dream. Live the freaking dream. Feel that dream, motherfuckers. Parece que estamos en un after, ¿viste? Después de muchas pastillas azules o pastilla roja que te digo, traca. Claro, es así, Es así. Hojas y Piedras es mucho más que la pastilla azul y roja que ofrecía Morfeo a Neo. Esto es hoja o piedra. Ser hoja o piedra es un Tao filosófico. Es un arte. Si estuviera el chaval acá, bueno, es así. Lo usaríamos para que nos pudiera iluminar con su sabia sabiduría y que nos diga el arte de ser hoja, el arte de ser piedra, el arte de ser uno, el arte de ser otro. Hoy es un día especial para hablar con el chaval porque es el famoso 12 de octubre. 12 October. El día que Cristóbal supuestamente pisó a la cabeza de Américo Vespucio. El nuevo continente, ¿no? O se comió los testículos. Me parece que Cristóbal Colón en realidad lo que hizo fue comerse un estofado de los testículos de Américo Vespucio. Que me corrigió el chaval la otra vez, que era italiano. ¿Américo? Sí, Américo sí, italiano. Sí. No lo recordaba bien yo. Pero bueno, aquí estábamos. Esto es Folias y Piedras, Mafalas. Ahora, una vez más. La cuestión acá, Américo Vespucio es Américo. ¿Por qué no se llama Américo? O sea, ¿se lo pusieron en honor a la esposa de Américo? América, o sea... No sé. Habría que preguntarle al chaval. Eso es... Hay una gran polémica, una gran confusión con todo ese tema. El otro día estaba hablando justamente de la conquista, porque acá como que se lo tienen como algo, como una... Obviamente, en cuestiones de dualidad siempre están las dos caras de la moneda, y acá se ve como una gran gesta, una gesta como que a nivel histórico marcó un antes y un después en el Reino de España, y vaya si así lo fue, se enriquecieron gracias a... a la sangre que corrió por los ríos de América, o de, ¿cómo se llamaba antes América? Que no sé cómo se llama, ¿o sabés cómo se llamaba? No sé, nadie sabe. Ni nosotros, ni los que están allá, ni los que están acá. Bueno, hay que preguntarle a los que vivían acá. Que es muy difícil preguntarle. Anda a preguntarle, dale. Vamos a jugar el juego de la copa, a ver si agarramos a algún indio resucitado y lo podemos agarrar y decir, che, ¿cómo se llamaba América antes de ser América? Pero bueno, acá se celebra no se tiran cohetes ni nada, ¿no? Pero como que lo tienen como en la historia, como un hito, un momento, un antes y un después, el descubrimiento de América, que fue nada más nada menos que un italiano, el genovés, Cristóbal Colón, que se le atribuye el descubrimiento allá en el 1400. Todo, supuestamente, la parte visionaria de Cristóbal Columbus era un anti-terraplanista, ¿no? Ahora quieren volver, pero Cristóbal Columbus se preguntaba qué había cuando el barco hacía... Cuando los barquitos hacían... Dice ¿qué pasará, no? Pero bueno, en realidad parece que buscaban otra cosa, ellos buscaban las Indias... occidentales, las especias, y bueno, en vez de especias encontraron oro porque les encantó, entre otras tantas cosas. El oro negro también, el cacao fue gran. El cacao, según tengo entendido, el otro día tengo un amigo acá, se llama Jaime, o sea, lo cito porque ni siquiera Instagram tiene Jaime, y un gran apasionado y aficionado de la historia, mundial en general, un libro abierto realmente, y bueno, y habla con objetivismo de la conquista, ¿no? Y bueno, y una de las grandes cosas, de las particularidades que le gustaba a la corona en ese entonces, era mucho el cacao, y pensar que el cacao, que el chocolate tal cual lo conocemos hoy, que es la mezcla de leche con azúcar,
antiguamente no era tan adictivo como es No. hoy por hoy, pero así Claro, todo es que- involucró grandes viajes, o sea, grandes idas y venidas. El Es que cacao ahí se mezcló, es que el sugar también, el sugar fue tremenda industria. Después, sobre todo para los británicos, que son de la tacita del té a cup of tea, sí, y cuando le empezaron a encajar azúcar les encantó. Y bueno, las que no sé, las cañas de azúcar, la remolacha azucarera. y claro, eso fue una gran. Ahí tenés el oro blanco, El oro todos blanco. los oros, El oro. el Y negro, bueno, el blanco. el rosado, Pero todos. así estamos. No, y bueno, se puede mirar desde todo punto de vista, ¿no? Yo trato siempre de apretar ahí el botón de realmente tratar de, por un lado, reivindicar un poquito, bastante si se pudiera. Yo tengo en deuda con mi persona a toda la historia americana precolombina, que es la gran historia precolombina que Es la más bueno, rica, ¿no? Es la que menos sabemos. Claro, y sabemos muy poco, ¿viste? Y ahí chocan, ¿no? Choca lo que ha dominado también, el homo encefalicus rationalis occidentalis, que es un tema, a mí me apasiona también mucho. Sí, a ver, nosotros somos el Homo europeus contaminadus, claro, por la Historius somos europeus. Los hijos de Aristóteles, o sea, la antigua Grecia, nosotros somos los herederos del imperio de la filosofía racional que nació allá en la antigua Grecia, y bueno, después Cristóbal Colón lo único que hizo fue traer eso con una espada y una cruz y varios cofres para llenar y un dios tras de él. Nada más ni nada menos que claro. un dios que cruz, espada, sacrificio, tapado, basta de pecado, basta de reivindicaciones de ciertos valores. Mató desde todo punto de vista una cultura ya instaurada, para saber no sé cuánto tiempo. Nos matamos, porque cuando a mí me gusta también siempre reivindicar nuestra postura como también gente que no pertenece a esa tierra. Nosotros somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de gente que invadió una tierra que... Somos invasores. Claro, nosotros somos invasores. Ahora, Meirich está en el viejo mundo ahora, en el considerado viejo mundo. Yo sigo en el nuevo, yo sigo invadiendo acá. Vos sos un invasor, vos sos un conquistador, viejo. Vos lo único que te falta, ¿sabés lo que es? Es el trabuco así, ¿viste? ¡Puc, puc, puc! Y ir a la casa. No, pero hablando en serio, claro, se exterminó, lamentablemente es algo que no vamos a ver. No, pero bueno, en realidad todavía, ¿viste? Lo bueno y lo interesante es que hay mucho por conocer, hay muchas culturas, hay tribus todavía que sobreviven de una manera u otra, siguen manteniendo en cierto grado sus tradiciones ancestrales. Y bueno, quizás en las ciudades capitalinas más cosmopolitas, que van en vías supuestamente de un desarrollo civilizatorio acá en América Latina, del sur por lo menos, no es lo que más te ofrece el sistema educativo curricular. No. Saber de esa cultura precolombina, toda la ciencia y filosofía, sabiduría chamánica, como quieran llamarlo, y bueno, realmente es interesante. Y sí, obvio. Es tan interesante como lo que sabemos hoy por hoy. Lo único que al no tener realmente herederos reales de una cultura y de un momento, o mejor dicho, de una sociedad precolombina, como dice Nico, se basa todo en supuestos, y generalmente los supuestos da para inventar. Generalmente cuando uno maneja supuestos se inventan cosas, como por ejemplo, nosotros sabemos que los aztecas supuestamente realizaban sacrificios diarios o mensuales humanos para que salga el sol. Bueno, seguramente eso puede ser cierto o no, pero estamos de acuerdo que no lo escribieron los aztecas, eso lo escribieron los españoles, veedores primera fila, que interpretaron una realidad que era ajeno a ellos, y
Y bueno, vaya a saber quién lo escribió y vaya a saber cómo interpretó esa realidad. Quizás estaban en presencia de un acto sagrado, divino, y lo interpretaron como un acto de canibalismo, como un acto que para lo que los estándares europeos se consideraba como una atrocidad. Sí, por así decirlo. Por así decirlo. Sin desmerecer sus propias virtudes y atrocidades. Bueno, pero pasó... es así, es tal cual, Freddy. Y es así, sí. A ver, te iba a decir algo, pero se me fue. Yo no me olvido más de las guerras santas, de las cruzadas, de la cantidad de sangre que se derramó, no solamente en nombre de Dios, sino en nombre de una cantidad de cosas como la corona, como el oro, como hay tela para cortar. Lo que pasa que claro, acá el que pierde es el pobre Patagón, ese pobre mapuche, ese pobre charrúa, ese pobre azteca, inca, maya, que quedaron sepultados. Claro, que te iba a decir eso, que lo he nombrado a veces, que acá, o sea, nosotros que somos de Yoruba voy, de Yoruba voy, de Yoruba soy, de Yoruba vengo, de Yoruba voy, de Yoruba soy. El país sin indios, viste que anda un documental, un docudrama ahí que anda promocionando. Pero bueno, se ha investigado mucho sobre los supuestos charrúas y está realmente complejo seguir el linaje y es muy difícil. Siempre con los años aparecía uno de la tía Alberta, decía yo soy la sobrina del cacique, y después parece que no era así, está complicado. Quizás en las provincias, me parece, en Argentina o en la que ya la cordillera y en el altiplano, ahí es más notorio que sí, bueno, hay genes. Para mi sorpresa, el día de ayer que hablaba con Jaime, aparentemente en la ciudad de Madrid, la capital de España, bueno, una de las capitales, porque dependiendo de ustedes cómo te la van a tomar o no, por el momento sociocultural político que está viviendo hoy por hoy España. Pero bueno, en la capital española, Madrid, aparentemente hay la descendencia del viejo y querido emperador azteca, Moctezuma. Hay una familia Moctezuma que vive en Madrid, en la capital, y viven como, no te iba a decir como emperadores, pero viven al día de hoy y viven bien, supuestamente, como que tienen el favor de los reyes. Y es muy interesante eso. Como una clase de nobleza ahí que quedó varada en la historia. Es que uno se pone a pensar, se terminó la época de las monarquías, se terminó el tema de que el poder recae sobre Dios. No, es para pensar un poco, te diré. Había el profesor que yo tuve en Historia de la Filosofía Antigua, el loco tenía un compañero, un colega, historiador también, o profesor de Historia de la Filosofía, creo que era medievalista, y el loco decía que la Edad Media no se había terminado. No. El loco aseveraba eso, la Edad Media nunca se terminó. O sea, cambiaron algunas reglas del juego, pero si te pones a hilar fino, ahora tenemos nosotros mismos somos los esclavos integrales. Cambió la accesibilidad. También somos invasores. Por supuesto, somos invasores de nosotros mismos. Somos invasores de nosotros Cambiaron mismos. las reglas, pero sigue siendo la Matrix, donde se busca alguna deidad, algo superior al hombre, no a la mujer, en este caso, al humano, al homo humanus, algo superior que explique lo que no se puede explicar bajo la propia percepción, sí, algún absoluto, ¿no? En donde agarrarnos, y ahí están bien con sus patitas firmes ahí, los gigantes de pies de barro, los grandes paradigmas. Y cuando no pudo ser la religión, se lo pasaron a la ciencia, la política, la economía. Y ahí se lo van pasando, ahí van jugando como el juego de pelota de los mayas, pero con guantes blancos. Exacto, y bueno, es como un vóley de principiantes, diría Friedrich, que es gran voleiboler. Lo fui. Entre los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo particular de ese deporte era que si perdías, si ganabas, pasaba, eras como, bueno, esto dice la leyenda, ¿no?
los ganadores tenían el orgullo de entregar su vida, ¿no? Era algo así la historia, ¿no? Ellos claro. ganaban y después Al era sacrificio. Eras completamente eliminado de la faz de esta existencia. Ganaste, bueno. Automáticamente. Ganaste la muerte. Automáticamente. No, yo estuve en Chichén Itzá. Sí, hay una foto tuya que vi que estás, que era bastante alta. En la pared. Sí, que allá arriba estaba, ponerle, yo calculo entre 6 8 metros, había un altar, supuestamente ahí se sentaba alguien importante dentro de los mayas, Chichén Itzá, pero el aro, si vos mirás los supuestos aros esos, también estaba allá arriba, era un aro chiquito, tenía que invocar la piedra. No, yo realmente cuando caminaba ahí sentías ahí unas vibraciones cuánticas, se respiraba todavía respirar. llamémosle energía, pero en realidad son moléculas que están ahí dispersas todavía. Sí. Y sí. Está todo entremezclado. Hoy estamos. Sí. Me gustó mucho. Y así como los cenotes, también los cenotes, esas piscinas supuestamente emergidas y generadas del propio choque del meteorito hace 65 millones de años allá en la región de Yucatán, que quedaron ahí esas burbujas entre la superficie y lo profundo, y también ahí, bueno, supuestamente dentro de los grandes grupos, los mayas hacían sacrificaban a sus vírgenes supuestamente ahí, y también en esas aguas uno también puede percibir cierta fuerza también. Bueno, en realidad sigue siendo así, como dice Yuval Noah Harari, el tipo se atreve a decir, está muy bueno, esto sí es del Homo Deus, me parece, que el loco dice que uno de los principales descubrimientos que tuvo Homo sapiens sapiens en la era moderna, llamémosle desde Aristóteles hasta acá, poniéndole hilo conductor a lo que veníamos hablando con Fede en esta introducción, uno de los grandes descubrimientos fue la ignorancia. Y eso es lo que ha permitido, digámosle, avanzar de manera seria y abarcativa a las ciencias, digámosle así, ¿no? Pero desde la ignorancia, ¿no? Y ese no saber alimentando las ansias de querer saber un poco más de todo lo que jamás vas a saber. En realidad, y hoy ahora más que nunca con el Big Data, porque está ahí, ahora está acá, ¿viste? Está todo acá, está acá todo, ¿no? Claro, es lo no sabemos qué es todo, pero... Tuve la suerte de compartir un momento ataráxico recién, por eso me atrasé un poco en el comienzo del programa. Estaba en plena ataraxia, Freddy. Estaba comiéndome un cordero especial que se hace acá en Barcelona y estaba con un amigo argentino y justamente estábamos hablando un poco de esto de que estás hablando vos con el tema del Big Data. Es un tipo que está muy familiarizado en las redes, bueno, trabaja en las redes, él está muy inmerso en la Matrix. Y justamente hablábamos un poco de la revolución educativa alrededor de lo que se nos propone hoy por hoy, ¿no? Que el saber está muy subjetivizado, ¿no? Porque ¿quién no sabe? El que quiere saber, sabe. Y es con hoy por hoy depende más de la velocidad de respuesta entre y el móvil que tenés o el celular que tenés ahí para acceder a ese saber. O sea, no es difícil. Incluso a los libros más complicados que hemos leído, tanto Nico como yo o cualquier persona, están en internet. Ponés la palabra, ponés un esbozo de la palabra, incluso mal escrito, y te va a salir en Google 1,5 millones de resultados hablando de eso, resúmenes, esto, el otro. Es decir, es imposible no saber hoy. Es que es otro factor más ¿te acordás que fue en el programa pasado que estábamos hablando? Yo tengo esto muy presente de estos días, lo tengo ahora. Esto de que nunca sucedieron dos características fundamentales en la historia humana, al parecer, ¿no? Nunca pudimos elegir
cómo y cuánto y cuándo movernos, y nunca pudimos elegir supuestamente con tanta libertad como hoy cómo, cuánto y cuándo comer, ¿no? Exacto. Y esto es lo mismo, es la misma esa nutrición que te supuestamente da el saber y datos, información, conocimiento, quizás sabiduría, pero claro, Entendimiento. Claro, ese proceso también parece que no, o sea, es lógico, sería muy lógico decir que no estamos adaptados ni ahí biológicamente, conciencialmente para tener este rápido acceso, ¿no? Claro. A esos saberes. Porque es como dice Fede, es muy, muy debatible hoy en día. Sos doctor, digo, yo respeto muchísimo a los maestros, docentes, y siempre lo decimos en hojas y piedras. Nosotros no es que venimos a desprestigiar. somos unos neoanarquistas anti instituciones de educación ni nada por el estilo. Por algún lado quizás sí, pero por otros sectores, digo, desde otra perspectiva, hay mucho respeto por grandes docentes, maestros y especialistas, ¿no? Es que esos grandes maestros y especialistas nos hacen ser quien somos, gracias a ellos. Claro. Pero, claro, y gracias a ellos es que también, yo también quizás me pongo en el lugar de ellos y debe ser complejo. De ellos hablando muy genéricamente, porque, digamos, un Mario Di Santo, yo tengo otro profesor acá, pienso en Fabián Boyaro también, digamos, a un nivel mundial vos tenés poder, o desde un medio que le importa un huevo la educación y solamente quiere ganar grados, como se ve también eso, quiere subir su grado y se anota como docente y en realidad... Sí, pero eso, pero eso es desde un punto de vista puro y exclusivamente económico, ¿no? O sea, los grados está atado a no a un grado de saber, no porque esté por encima, no porque sea decano de la Universidad de Lengua en Ginebra. Sí va a tener un saber, sí va a tener una experiencia, pero tampoco es que necesariamente vaya a saber más o menos que el día uno un estudiante de lengua, ¿me explico? O sea, claro, hay una cuestión de jerarquía que se sigue manteniendo. Qué tan transgiversado está eso, ¿no? Qué tan adulterado está, es lo que estabas diciendo vos, Fede. Sí. O sea, todo ese popurrí, desde el docente más apasionado, academicista, investigador, desde el academicista menos apasionado que solo le importa el Bitcoin, y desde un nerd autodidacta, quizás, hasta quien sea, todo ese popurrí hoy en día se enfrenta a esto que es ¿no? Este chasquido de un milisegundo. Y si uno si parás realmente un segundo, no milisegundos, si parás un segundo o un par de segundos a pensar en ello, es realmente escalofriante. O sea, te da como, ¿no? ¿Qué mierda? O sea, tanta información, ¿no? ¿Para dónde carajo voy, no? Es como que hoy por nosotros nos estamos sincerando nosotros que supuestamente podríamos ser especialistas, eruditos, cómo no, dentro del área de entrenamiento, pero... Sí, ¿por qué no? Yo creo que la realidad es que hoy por hoy el hombre del futuro, el Terminator, el I'll be back, ya está acá. Un día te vas a levantar. Está entre nosotros. Skyline. Está entre nosotros. Me voy a levantar un día y vas a querer ser sexo femenino. Bueno, soy sexo femenino. ¿Quieres ser doctor? Bueno, sos doctor. ¿Quieres ser cirujano? ¿Quieres ser esto? El acceso a la información existe, está, y con lujo de detalle. Cuando no es la Universidad de la Vida, es alguna otra aplicación que YouTube, ¿no? La Universidad de la Vida. Ahí en YouTube están todos. Está desde el que menos sabe hasta el que más sabe, está el que pretende saber, está el que pretende no saber, están todos. Entonces, yo creo que estamos, como hemos repetido incansablemente en este programa, estamos en the best moment, estamos en el mejor momento. Estamos en el momento donde uno puede elegir quedarse en su casa y marchitarse como una rosa, o puede salir a airearse
a conectar con uno mismo y tratar de ser su mejor versión, aunque puede ser su mejor versión también dentro de la casa marchitándose, es decir, uno elige en qué Matrix vivir. Lo importante es que uno viva bien. Después de esta larga y vasta introducción, ¿quiénes son estos dos locos de mierda que están hablando? Primero empezaron con la conquista de América. Estos invasores, homo invasores, raciocinales, Americanos. americanos, antidemocráticos. Antidemocráticos anarquistas. No, acá quien les habla desde Barcelona, poco tiempo, incluso en Barcelona, porque ya me estoy liberando de estas tierras, me voy a un poquito más al este, un poco más al terrón de la France, al espace du Rhône. Está en la zona del Rhône y los Alpes, el río Rhône. El Ron. Y ahí sabe a Ron ese río. Ese río sabe a Ron y a vino, una zona muy vinícola y muy de fromage. Hay mucho fromage, ahí tenés el famoso reblochon con el cual se hace la tartiflette, que es un plato típico. Cuando vengas a visitarme acá, Nico, te vas a comerte. El postre va a ser, el plato principal va a ser tartiflette y el postre va a ser una segunda tartiflette porque te va a encantar. Y con un buen vino nos vamos a... Mirá, te digo, ya te lo digo, el otro día te mandé el Widi Midi, que es la aguja del mediodía, nos comemos la tartiflette, nos tomamos un buen vinacho y nos vamos caminando en pelotas hasta el Widi Midi, que son 2.800 metros de altura, un poco más, y le metemos ahí y nos quedamos meditando ahí unos 30-45 minutos. Es uno de los glaciares más altos del mundo. Así que nada. Y bueno, grandes conquistadores los franchutes, a donde se va Fede también. Sí, bueno, verá que había unos comentarios que pasaron, que una cosa que quería hablar, mientras que estábamos hablando de la conquista, Nico53, aportó Apocalipto, es una película que está muy buena, es fuerte, es cruda, pero habla un poco de lo que la versión europeizada americana cree de lo que eran los aztecas antiguamente, sí, son aztecas creo, sí, porque creo que al final muestran la llegada de Cortés, si no mal recuerdo. Nutritus Hábitos comentaba, hoy día el exceso de elección es lo que nos enferma como especie. Hablaba con un cliente sobre eso, tu cerebro que va a elegir, quedarse sentado en tu casa o salir a moverte. Hoy día como el alimento está al alcance de la mano, el cerebro va a elegir quedarse sentado sin correr riesgos. Gracias. Tartiflette, después que no, tarta de manzana, fresas y seguro. Hola a todos los que van llegando, los que llegaron en un momento y se fueron. Bueno, como veníamos diciendo, en Barcelona, Federico Baraglia, Nomadic Fede, entrenador radicado en Barcelona por un tiempo más. Y arriba. Acá estoy. Acá estoy ingresando a la Matrix de Hojas y Piedras, una Matrix dentro de otra Matrix. Bueno, yo soy Nicolás Logues, desde Uruguay, NOMS. Hojas y Piedras es un espacio de divulgación virtual, filosófico, donde intentamos compartir reflexiones, devenires, debates, tensiones, fricciones, razonamientos y historias, verdades, experiencias, mentiras, falsedades, verdades a medias. Y bueno, Hojas y Piedras ya tiene más de un año, es una realidad, ya estamos por fundar la Universidad de Hojas y Piedras, así que somos atrevidos hasta la última célula, hasta la última mitocondria de nuestro organismo. Yes. O sea, y ese atrevimiento se llega a confundir con un saludable y necesario y resiliente coraje espiritual. Y bueno, yo siempre agradecido, para mí es un honor compartir este espacio con mi hermano Fede. Es un espacio de nutrición integral, holística. Y bueno, todos los que nos acompañan y nos dan sus aportes. Y bueno, también van fluyendo temas. Estaba avisando que el tema que queríamos tratar centralmente hoy estaba en el programa 5, si no me equivoco, de Hojas y Piedras del año pasado. Que bueno, que en realidad se lo denominamos amplitud de movimiento, pero también creo que fue el único programa que lo tratamos así específicamente.
Sí. Siempre hemos quizás hablado de fuerza, entrenamiento, algo de flexibilidad. Que es amplitud de movimiento al final. Porque la amplitud de movimiento claro, es un término bastante abarcativo, ¿no? Implica... Sí. Y cuando hablamos de movimiento es... Y claro, hoy en día creo que con Fede yo había reflexionado un poco también sobre unas cositas que vos habías compartido, Fede, también que estaban muy interesantes como para traer a la mesa de debate, a la mesa de hojas y piedras. Desde aquel post que pusiste, bueno, lo que Fede lo que está haciendo en su Instagram, en Nomadic Fede, estaba armando unos posts al estilo hojas y piedras siguiendo una línea de estudio y revisión del libro de Amplitud de Movimiento de María Santo, y creo que estabas en un capítulo sobre flexibilidad o la importancia de la flexibilidad, creo que así lo titulabas, y sobre todo, ahí va, eso, y empezaste hablando la otra vez de la respiración. Yes. Y bueno, quizás, bueno, ya para empezar a empaparnos de estos conceptos, que quizás a veces son confusos para el común de la gente o incluso en nuestra área de vocación, trabajo, digamos así, de profesión, dentro del entrenamiento y el ejercicio físico y el movimiento para la salud. Creo que está bueno empezar con eso de cómo lo planteabas vos. Me pareció muy interesante lo que decías de la respiración, por ejemplo, que se puso, viste que se me venían dos frases ahí al estilo NOMS. Una es lo que está de moda me incomoda, pero claro, había recordado la frase también, le íbamos a poner dosis al estilo Paracelso sobre el veneno, y después me vino lo que está de moda me incomoda, pero vamos a ver estas diferenciaciones entre... ¿Por qué podríamos empezar hablando de cómo vos lo planteabas, Friedrich, el tema de la respiración? Me pareció muy interesante, porque viste que esto es un paréntesis, porque lo que presentaba Fede me resultó particularmente interesante por el tema que se ha puesto de moda también, bueno, acá, no solo, bueno, lo que pasa un poco en el norte y sobre todo en Yanquilandia se va diseminando lentamente por acá, somos bastante copiones, no es noticia eso. Entonces estaba como reflotando todo el tema del yoga, y también se puso muy de moda todo lo que hace el viejo el capo Wim Hof. Y Fede, me gustó mucho cómo presentaste eso del tema de la respiración. En realidad vos lo bajabas digamos a tierra, y me pareció muy esclarecedor que eran, sobre todo, en definitiva, terminaban siendo técnicas de autocontrol. Así lo explicabas, me parece. Sí. Y me gustaría que compartieras un poco más. Bueno, lo que pienso yo es que acerca de la respiración... Porque en el fondo estabas hablando de la importancia de la flexibilidad. Y vos de alguna manera lo... ¿Qué tiene que ver, no? O sea, claro. Sí. Yo y incluso el amigo de Nutritus Hábitos, Juan Marconi, me hizo un par de preguntas en relación a eso. ¿Por qué vincular la respiración con la amplitud de movimiento, en este caso con la flexibilidad? Cuando yo creo que la respiración es algo que traemos de nacimiento, algo que se va mejorando, entre comillas, porque no es una mejora en realidad, forma parte del devenir, de la transformación a seres más desarrollados. El acto de lesionarse, me parece que no hay nada mejor que estar en la panza de mamá. Yo qué sé, no hay nada ser humano, no hay nada mejor. Algo más confortable que eso. Y bueno, de alguna manera u otra, una vez fuera del vientre de la madre, es cuando empieza la etapa donde nos empezamos a creer. Porque como que dentro del vientre de la madre, un ser está dentro del vientre de la madre. Está todo bien, está protegido, no pasa nada. Sí, es una zona de confort, de cuidado. Y dependés pura y exclusivamente del trato y del cariño que te brinde tu madre, y tu padre también, porque hay una conexión fuerte. Pero una vez fuera del vientre de la madre, como que el oxígeno también empieza
a atentar contra la vida de uno, ¿no? Como que el empieza ese gran proceso oxidativo que va a durar toda la vida. Sí, sí. Y a medida que nos vamos haciendo más grandes, somos más capaces de aceptar más oxígeno. O sea, hay una encrucijada importante alrededor de este gran tema, que es la respiración. Que la respiración, en pocas palabras, es el arte, como le explicaba más adelante, un poco que discutía un poco con Juan, es el arte de inhalar oxígeno que nos dan las plantas a través del anhídrido carbónico transformado, a través de la fotosíntesis. Nunca está de más recordar esos lindos temas de la escuela y del liceo. Sí, sí. Hay que agradecerle al reino Plantae por existir, porque sin ellos y sin el agua nosotros no podríamos respirar oxígeno. Entonces, la respiración es el principio de la amistad entre el reino animal y vegetal por sobremanera. Por excelencia. Si no fuera por ellos, no existirían. Y no podrían coexistir uno con el otro. O sea, nosotros vivimos gracias a ellos y ellos viven gracias a nosotros. La famosa simbiosis. Es mágico. Es mágico. Parece que fuera mágico. Parece mágico. Pero no lo es. Es biología, es naturaleza y es sabiduría sobre todas las cosas. El arte de respirar es simplemente el arte de intercambiar gases. Como decíamos, oxígeno por anhídrido. Yo tengo un PhD. Poca gente lo sabe. A ver. Continúa. Bueno, es el arte de intercambio de gases. El oxígeno por el intercambio de anhídrido carbónico. Nosotros compramos oxígeno de manera gratuita y nosotros vendemos anhídrido carbónico. Eso es respiración básica. La respiración pasa a través de la célula, y bueno, y ahí después se va utilizando el oxígeno, que va a terminar ayudando también a la elaboración del famoso y querido ATP. No nos vamos a introducir en ese mundo, nos quedamos en respiración en amplitud de movimiento. ¿Cuál es el punto de la tangente entre amplitud de movimiento, flexibilidad y respiración? Bueno, lo que Mario aplica en este manual es, esto. Acá hay amplitud de movimiento, porque hay una inhalación, eso implica que hay una contracción y una extensión de ciertos músculos que envuelven la bóveda torácica, llamémosle bóveda a lo que vienen a ser las costillas, lo que viene a ser también la parte de la columna, la columna vertebral, el pecho, los hombros, todo esto juega su rol preponderante para una calidad de respiración. Hablábamos de, ¿se puede respirar mejor? Y es muy subjetivo, porque respirar mejor hablábamos que la respiración pasa por el simple hecho de intercambiar gases y oxígeno por anhídrido carbónico. ¿Se puede respirar mejor si estás en un lugar donde el oxígeno sea puro? En una ciudad, por ejemplo, como en Chile, que durante mucho tiempo, hasta el día de hoy en Chile, los autos que tienen determinado número de matrícula, par, pueden salir determinados días, impares. Imagínate ser bueno en una técnica de respiración, pero al mismo tiempo estar inhalando cualquier porquería que está en el medio, en el aire. Entonces es muy subjetivo el tema de la respiración en cuanto a la mejora de la respiración en sí. Lo que uno puede hacer es, como digo, interpretación mía, controlar más las emociones, entender el entorno en el que estás para concientizarse contigo mismo y hacer que la respiración se ajuste al momento que te toca vivir. Sí. Roberto Carlos, cuando era lateral izquierdo en Brasil, seguramente cuando la pelota le llegaba, tenía que correr, iba a respirar. Ahí voy. Ahí, zen. Claro, o sea, no iba a estar zen, o sea, es la respiración. Sympatheticus tonicus nerviosus, claro, adrenaliticus anonymous. Sí, mirá, Fred, yo tengo un par de aportes para hacer desde Hojas y Piedras. Yo estoy estudiando el libro del gran Ernesto Prieto Gratacós. A mí me tocó la obra Terapia metabólica, ¿no? Es Sexo, Drogas y Longevidad. Ese del principio, tienen uno que es un libraco, tiene varios libros Ernesto, es un
un genio, loco, ¿no? En su campo. Y hay uno que es el Principia Metabólica, que es un librazo. O sea, el mío ya es bastante gordito, por así decirlo, y grande, aparte, que debe tener. Tiene una página muy, muy grande, o sea, son láminas grandes, y o sea que eso tiene más caracteres. Sexo, drogas y longevidad, muy recomendable. ¿Y qué pasa? En un momento, claro, está esto presente, la longevidad y bueno, todo esto que se ha puesto en boga para el occidente, digamos, en estos devenires, en estas décadas, que ya supuestamente eran tradiciones orientales, ¿no? Más antiguas, bastante antiguas parece ser. No sabemos en los precolombinos, porque seguramente sí, si no se hubieran sacrificado, autosacrificado tanto, seguramente lo más probable es que había chamanes de más de 100 años, y es muy probable que también tendrían grandes longevos y médicos desde la medicina chamánica y ancestral sagrada. Pero en cuanto a la respiración, mirá lo que te dice Ernesto. ¿Se escucha bien, no? Sí. Ernesto te habla así. Él aclara los términos de, para hacerlo más cientista, ¿no? Como es el área de Ernesto también. La respiración él la asocia a la respiración celular per se, o sea, a lo que pasa a nivel celular, al intercambio gaseoso per se, y lo macro, digamos, lo que Fede hablaba de inhalar y exhalar, que yo uso inspirar, expirar, es lo mismo. El aire con el O2, y que es liberar el dióxido de carbono, ¿no? El anhídrido carbónico, él lo llama ventilación, es terminología. Pero después, ahí tenemos, ¿no? Ventilación, que tenemos en entrenamiento de la fuerza también la famosa ventilación anatómica, ya una ventilación con apnea, glotis cerrada, eso es carga del entrenamiento de las... Ahí después se mete el bracing, sí. Son otras cositas también que se han puesto ahí en boga. Son técnicas. Y tenés de todo ahí, ¿no? Tenés los hipopresivos, tenés la respiración diafragmática, que ya se utilizaba, Joseph Pilates es un diafragmático por excelencia, parece. Sí. Hay mucho, ahí es una mezcolanza de cosas. La apnea es la técnica extrema, es como claro. Es como el mundial, es como el quien entrena para el mundial de fuerza más fuerte de todo. Bueno, el que hace apnea lleva a sus límites la capacidad pulmonar. Que vamos a hablar en términos biológicos. Los pulmones tienen sus limitantes, o sea, no es que uno aprende a controlar el diafragma, uno aprende a inhalar de manera armoniosa para poder aprovechar toda la capacidad pulmonar. Eso lo puede hacer cualquier mortal con tiempo, con ganas y con la paciencia necesaria como para afrontar el desafío. Por eso hablo de lo que es la técnica frente a lo que es el arte de respirar, que yo el arte de respirar, como hace Ernesto, lo asocio pura y exclusivamente al aparato celular, ¿no? A lo que sucede en la mitocondria, a lo que sucede ya más a nivel citoplasmático, donde ya el oxígeno forma parte de todo el enmarañado de la creación de energía, que el oxígeno es básicamente eso, transporte de energía y de nutrientes a diferentes etapas, a diferentes lugares del cuerpo. Entonces ahí venía apuntado el post al hecho de que, bueno, y es lo que no lo hablo yo, lo habla Mario Di Santo, que si bien yo puedo llegar a tener mi connotación y lo postulo y lo escribo en el post, la respiración o la mejora de la respiración es subjetiva. No sé quién podría decir, che, voy a ayudarte a mejorar a respirar. Bueno, gracias. Yo creo que lo que le falta a esa persona es quizás una técnica que se puede llevar a cabo, como digo, con tiempo, con tranquilidad, porque la respiración es eso, justamente tratar de concientizarse y ver cómo manejar toda la musculatura. Acá justo lo tengo.
cómo mejorar esto. Bueno, Mario habla de que la amplitud de movimiento está involucrada en esta mejora de técnicas, y él habla de que los cartílagos condroesternales, estos que están acá, porque acá, recuerden, tenemos los huesos en la costilla, estos huesos, y acá en el esternón no termina de ser hueso, es como una suerte de, llamémosle goma, maleable, que se puede estirar, tiene su factor elástico, que puede hacer que hinche más o hinche menos, pero es eso, nada más, o sea, más capacidad. Luego habla de las condrovertebrales, que están atrás, que están en las vértebras, por eso vertebrales, los cartílagos y ligamentos de la columna vertebral, sobre todo a nivel dorsal, o sea, donde se encajan justamente las vértebras. Recuerden que las vértebras, las costillas salen desde las dorsales y se unen en el esternón. La articulación escápulo-humoral, particularmente en flexión común y extensión abducción horizontal, o sea, estamos hablando de esto, acá, y luego tenemos pectoral menor acá y pectoral mayor, y la musculatura dorsal. Eso va a ayudar a la técnica de respiración, no va a hacer que respires mejor, básicamente, es como lo veo yo. Sí, ahí tenés varias cosas, ¿no? Ahí están los dos conceptos que vamos a tratar, era la idea de tratar hoy. Ahí está la flexibilidad por un lado, la amplitud de movimiento por el otro, y después el amo del carruaje, el que define el resultado, que es la conciencia de uno, ¿no? Sí. Exacto, o sea, exacto. Y también, o sea, recordémonos que, para burdamente hablando, la flexibilidad es se podría decir que es el hecho de la capacidad elástica de extensión o plástica de las estructuras, ¿no? Biológicas, para lograr cierto rango. Exacto. Eso no especifica si es pasivo, si es activo, si es asistido, si es contra qué superficie. Ya ahí ¿en qué eso plano? se lo dejamos a la amplitud. Claro, eso se lo dejamos a la amplitud de movimiento. Obviamente que si hablamos de respiración, siempre estamos hablando de amplitud de movimiento. Claro. Porque si no estás muerto. ¿No? Seguro. Si no, sí. Sí, y en amplitud de movimiento están las técnicas. Y por más que haya una respiración, yo también, como Fede, tengo una percepción parecida de esto, y hay mucho que agregar también, ¿no? Porque es algo que está bastante, está bastante de moda, está muy en boga esto de las respiraciones y demás. Y yo no tengo nada en contra, me parece genial y es bárbaro. Yo soy un rookie, soy un novato y me encanta aprender, ¿viste? He hecho algunas de las narinas, esas que usan en yoga. He probado algunas también diafragmáticas en estilo Wim Hof, simpático-tónicas. He trabajado muy eventualmente la apnea también, y ahora les voy a compartir alguna experiencia. Pero realmente el trasfondo que creo que quería compartir Fede en ese post, en ese compartir, era ese, ¿no? Era que en el fondo, y el mismo Wim Hof lo dice varias veces, el mismo loco, fíjate que es un tipo honesto, porque si no, no te lo diría, se lo guardaría, y él te dice, no se trata de la respiración, el tema está en la mente. Y el tipo anda en tarlipes, anda en cueros de 25 grados bajo cero. Yo que te pensaba que la respiración, que son las técnicas y la metodología, no, eso no hizo resiliente a ningún hominino en los 7 millones de años de historia, por lo menos, ni a ningún animal. ¿Cuándo vieron un delfín? Y menos le salvó la vida a alguien, porque la respiración, lo que tiene, al ser controlada por el sistema vegetativo, en su gran parte, es controlada por el sistema vegetativo, porque yo estoy hablando y no estoy pensando que tengo que dar una bocanada de aire. Algo que ya está controlado por algo que controla el cuerpo, por otro sistema que no es el sistema nervioso central. Atento, también da que hablar, ¿no? O sea, nosotros no podemos, como digo, adquirir técnicas que nos permitan actuar o respirar de una manera acorde dependiendo del estímulo que nos estamos viendo. Pero ponele, situación,
en tu santa vida, entrenaste técnicas de respiración. Estás a las 2 de la mañana en un parque y ves que viene un tipo con una motosierra corriendo detrás tuyo. Primero, que vas a reaccionar de una manera y vas a correr de una manera que nunca en tu vida te imaginaste que ibas a correr. Y segundo, la respiración automáticamente se va a adaptar a las circunstancias y vas a empezar a hiperventilar. Huida. Entonces, ¿en qué te sirve la... Hasta que no, te llegas a tu casa y puede ser que incluso de la hiperventilación te mueras por no saber controlar. Claro. Al estilo Filipides, Palmes en el acto. Valga decir que viste que batieron el récord de la maratón, parece un sí, moreno, no sé de dónde. En Viena. 1.59, ¿no? Sí, no, o sea, igual no, viste que no va, no murió, no va a ser, no murió. Pero no va a estar registrado en ningún libro por toda la asistencia que tuvo, porque aparentemente tuvo gran asistencia. Entonces en el suplementación garantizada. No es el ultra hombre o el superhombre que Nietzsche describía, Moreno. Poca espontaneidad en el Kenyatta. La espontaneidad del movimiento humano deja mucho que desear. Nuestro amigo probablemente le mandamos nuestras felicitaciones. Quería agregar a todo esto, antes de seguir adentrándonos en estos conceptos tan buenísimos, eso por un lado que decía Fede, que hay el tema de respiración tiene mucha complejidad arriba, porque también de todas maneras nunca ahí es muy interesante, porque la respiración cuando dormimos, por ejemplo, en el descanso, y Fede lo dijo, el sistema autónomo vegetativo se encarga de que sigamos respirando. Una respiración se supone en un estado metabólico basal mínimo, para simplemente que ingrese la mínima cantidad de oxígeno para estar durmiendo. O sea, se supone que tendríamos que estar relajados, ¿no? No siempre, en algunos casos. Sí. Y ahí puede tener que ver esto de la capacidad vital que ahora quería compartir de Ernesto. Ernesto habla de la capacidad vital, que es interesante. Mirá. Lo voy a compartir. Pero ahí es interesante, porque me quedo pensando, porque hay amplitud de movimiento, sí, pero no lo tengo técnicamente profundizado el tema. En el descanso, obviamente que hay que cierto grado de movimiento en la jaula torácica, en toda la bóveda torácica, para que haya una respiración mínima, debe haber. Bueno, esos movimientos también seguramente deben estar automatizados y con un accionar muscular mínimo y supuestamente inconsciente. Uh-huh. De ahí a que no haya control motor, o sea, control motor tiene que haber. Digamos que el acto de respirar es el acto de estar vivos, entonces. O sea, básicamente. El movimiento, por eso también esto está todo entremezclado, ¿no? Desde que salimos de la panza de nuestra madre, como decíamos hoy, y ya nos encaminamos en la vida de la oxidación constante, continua, de por vida, este devenir de la respiración involucra tanto consciente e inconscientemente, en determinado aspecto, movimiento. Para que haya movimiento tiene que existir flexibilidad de las estructuras biológicas determinadas, porque esa es la principal limitante, y el potencial. La flexibilidad sería la limitante y el potencial al mismo tiempo. Y el accionar sobre esas estructuras, sobre todo consciente y de forma controlada por la voluntad motora, es la amplitud de movimiento, ¿no? Uh-huh. Por ahí iríamos bastante encaminados, me parece. Totalmente. Y creo que esto de la capacidad vital es interesante. Mirá cómo lo comparte Ernesto. Ernesto habla de glosa, por así decirlo, cómo podríamos medir, por ejemplo, la edad biológica. Viste que él utiliza marcadores, indicadores, para medir la edad biológica, no la cronológica, que sería también un indicador más verdadero de la salud, hacia la longevidad también. Entonces desglosa, por ejemplo, son 4.
4 parámetros que son: el 1 es la capacidad vital, el 2 es la velocidad de retracción de la piel, y después la elasticidad, sí. cuánto demora en volver, qué tanto y qué no tanto, la capacidad de trabajo, que eso tiene que ver con la fuerza y el movimiento, y por último son las hormonas. No voy a profundizar nada en eso, pero simplemente para ver un poco el esquema y cómo lo abordan desde terapia metabólica, y en esta obra en particular de Ernesto, Sexo, Drogas y Longevidad. Y la capacidad vital es esto, mirá. Este importantísimo parámetro es considerado uno de los más certeros e invariables predictores de la edad biológica y la longevidad. Para esta evaluación necesitas un espirómetro. Sosteniendo el espirómetro ya preparado, toma la más profunda bocanada de aire que puedas aspirar y a continuación, expirando dentro de la boquilla, exhala lo más fuerte y rápido que puedas, ¿no? Te tomará un poco de práctica llegar a hacerlo consistentemente bien. Realiza la prueba cada 4 meses, anota cuidadosamente los datos de toda prueba de por vida. Créenos, los necesitarás, de verdad. De algún modo las personas saben que con la edad pierden obvias capacidades como velocidad, fuerza, masa muscular, vista y oído. Pero lo que se le escapa al ciudadano no informado de estos asuntos es que la función respiratoria alcanza su pico máximo a los 20 y tantos y declina en lo sucesivo entre un 10% y un 25% cada década. La supernutrición y determinados ejercicios intensos practicados regularmente pueden prevenir el decremento de tu capacidad vital, preservando así la vitalidad e incrementando significativamente tu longevidad máxima. Holy shit. Bueno, es un marcador que ellos utilizan, como todo marcador tiene sus aspectos, sus perspectivas, su punto de vista, pero en realidad yo quería traer el caso porque, por ejemplo, está esto por un lado, ponerme a entrenar mi respiración podría ser es una opción muy válida, como entrenar parkour, o entrenar fuerza, o entrenar velocidad, o mi resistencia aeróbica, digamos, lo que sea que quieran entrenar. Quedan 28 segundos, así que vamos a tener que arrancar en el bloque 2. Dale. Está funcionando muy bien mi aparato, así que si querés que arranque yo. You got it. Terminó el bloque 1, 2 así piedras más felas. Voy a tratar de setear todo. Y the last one.